Hoy vamos a entrar, aunque van a quedar, pero léanlo, está bien desarrollado, bien, dos parábolas que quedaron pendientes. Cualquier cosa, si queda algún tiempo, las veremos, pero vamos ya de entrar en la unidad 3. En la unidad 3, página 18, donde Jesús comienza una nueva, mejor dicho, no una nueva, sino que ahora empieza a enfocarse más hacia sus íntimos, hacia sus discípulos. Bueno, como siempre digo, si tienen que toser, tosan ahora, bostecen ahora, estornuden ahora, hagan todo ahora. Bueno, sí, terminen de digerir el pan. No hay kiosco hoy, así que hoy se hicieron las ganancias los kiosquitos de aquí cerca. Bien, con el dineral que tienen ustedes, cierran toda la semana. Bien, la preparación de los 12 es el título que tiene esta unidad. Bien, entonces llega un momento en el ministerio, en el desarrollo de la labor que Jesús está haciendo sobre el lugar donde Él le concentra su atención. Jesús primero se dirige a personas que son judías, y estas personas se concentraban en toda la región de Galilea. En esta región de Galilea, allí estaba dominando un poquito, el dominio del gobierno romano estaba a cargo de Herodes. Herodes. También para que nos ubiquemos los tiempos, y cuando la Biblia menciona un nombre, pone una fecha o pone un detalle que parece minúsculo, insignificante, por algo es. Hay que prestarle atención. Entonces, llega ese trayecto de la vida y ministerio de Jesús, el último año, y digo el último año porque nosotros lo sabemos que es el último año, pero los discípulos no lo sabían, pero es el último año, y él allí, en ese último año, poco a poco va disminuyendo aquella labor que está haciendo de atender a la gente las necesidades que están padeciendo, es decir, aquellos que vienen con problemas de salud, problemas de ataduras. Entonces el ministerio de Jesús deja de mostrarse muy abiertamente, ya no es tan público, y lo hace por una razón que vamos a ver, por una buena razón. Y esto lo hace porque Él ve la necesidad de preparar el carácter, formar el carácter de aquellos seguidores más íntimos, de esos 12, aunque uno después lo traiciona, pero Él se enfoca ahora a enseñarles, a dirigirles, a hablarle de tiempos proféticos, a hablarle de los tiempos finales, no para asustarlos ni tampoco allí horrorizarse. Los otros días me tocó ministrar y empecé a tocar algunos temas de la segunda venida de Cristo, y mire, era como que estaba hablando de una película de terror, estaban todos así como con los ojos desorbitados, no sé si habrán podido dormir ese domingo a la noche, pero es como que, le digo, no es para asustarlo, es para que nos preparemos, para que estemos listos y preparados. Entonces el Señor necesita un grupo de fieles y discípulos, no unas multitudes de discípulos, tan solamente un grupo al cual Él ha seleccionado, elegido, y sobre ellos ahora ministran palabras que tienen que ver con formación del carácter para prepararlos para lo que se viene. Un carácter, una palabra que va formando sus vidas para el terreno que se va a venir. Y eso es lo que Dios está haciendo también con todos nosotros en este instituto bíblico. Van a venir tiempos peligrosos, tiempos bastante inciertos, bastantes terribles, ¿no? Terribles cosas se van a ir, y no tenemos que ser nosotros elementos que nos sorprendan las cosas de la vida. Tenemos que estar preparados, como lo hacen los profesionales, los ingenieros, los médicos, los abogados, los arquitectos. Ellos se preparan, de modo que cuando llega alguna situación, ellos saben qué hacer. Amén. Entonces, eso es lo que intenta ahora Jesús enfocarse, preparar la vida de sus discípulos. Así que esa actividad que se ve plena de milagros, de prodigios, señales, va opacándose, no porque se le está acabando a Jesús el Espíritu Santo, sino ahora se dirige a sus discípulos. Entonces surge un antagonismo de parte de los principales sacerdotes y también de los fariseos y los fariseos y saduceos. Un grupo de judíos que pertenecen a esta
esta casta religiosa que han sido preparados en la ley y todo, empieza a transformarse en una especie de amenaza, una amenaza sobre el ministerio y la vida de Jesús. Y esta amenaza tiene la finalidad, tiene el propósito de que Jesús no llegue a cumplimentar la voluntad del Padre. A ver, ¿qué es esto? Es decir, Jesús sabía que iba a ser entregado. Es decir, Él prepara a sus discípulos no solamente para los tiempos futuros, sino los tiempos futuros de Él mismo, que Él iba a ser entregado, que iba a ser crucificado, expuesto a la vergüenza, expuesto al dolor, al trato más cruel que jamás hubo un poco sobre una persona con el calibre de Jesús. Entonces los quería preparar para que no se escandalice, no se alarme, no salgan huyendo, corriendo, por lo que van a ver, lo que le van a hacer a su Señor. Entonces los quiere preparar para eso. Ahora, el Señor empieza a entender que todo lo que están armando, entretejiendo los principales sacerdotes con los fariseos y los saduceos, se va a convertir en una amenaza en cuanto a que Jesús sabía muy bien el día, la hora, el momento exacto que iba a morir, que iba a ser entregado y dado a los hombres. Entonces lo que trataba de evitar Jesús, es decir, que Jesús empieza a retirarse, se va a ir de Galilea, va a buscar otras regiones un poquito más tranquilas donde no hay tanta amenaza, pero no porque tiene miedo, no porque huye, porque quiere preservar su vida, sino quiere preservar el propósito de Dios, que Él va a morir en el momento que diga el Padre. Y no va a ser ejecutado por el capricho humano. Es decir, la voluntad de Dios no iba a ser manejada ni manipulada por ningún hombre, ninguna religión, ni ningún tipo de organismo, ningún gobierno. Él iba a entregarse a los hombres en el momento y la hora señalada. Por eso, en San Mateo 26, 45, cuando Él va al Monte de los Olivos a orar con sus discípulos, y estos se duermen, están cansados, por supuesto, y no tienen fuerza, y Él los insiste, pero no han podido velar tan solo una hora para que no entren en tentación. Al final termina de orar Jesús, viene a sus discípulos y les dice: bueno, muchachos, ahora sí, duerman ya y descansen. He aquí, ha llegado la hora. Entonces, todo lo que estaban armando aquellos religiosos trataría de que esa hora no llegue, sino que es como que querían acelerar el proceso de la muerte de Jesús, y Jesús no lo iba a permitir. Por eso Él se esconde, Él se retira, se aparta a regiones un poquito donde no haya tanta amenaza y tanto peligro. Así que esta es la razón por la cual Jesucristo se retira. Entonces, Él vino para entregarse en el momento justo, para que los hombres no lo entreguen a Él, sino que Él sea entregado por el Padre a los hombres pecadores. Él iba a determinar cuándo iba a ser entregado a los hombres. Entonces, el Hijo del Hombre, llegó la hora, dijo, en donde el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Esto está en San Mateo 26, 45, para que ustedes lo anoten. Bien, por otro lado, estas son cuáles son las causas por las cuales el Señor se retira, ¿no? Por otro lado, mucha gente, muchos de los judíos que empezaron a creer en el Señor, viendo las señales que hacía, viendo el poder que operaba y actuaba en Él, eso los motivó a esta masa de gente, a estas multitudes, los motivó y los entusiasmó a querer a tomarlo a Jesús por la fuerza, a exigirle, a obligarlo que intervenga en un asunto de ser nombrado, coronado como rey, y así preparar una revuelta contra el yugo de los romanos. Ustedes habrán visto en la Biblia que muchas veces dice que Jesús tuvo que salir como por la puerta trasera porque lo querían hacer rey. Lo querían allí un poco, las multitudes lo querían manipular, es decir, lo querían como ponerlo al frente de una revuelta para organizar y armar todo un movimiento en contra de aquel yugo del imperio romano, y de esta forma establecer eso que tanto esperaban los judíos, el reino mesiánico. Pero Dios había dado
en su voluntad establecer el reino mesiánico no a la manera de los hombres. Jesús dijo, no es así en ustedes, no se hace, el reino de los cielos no se maneja a la manera de los hombres, sino a la manera de Dios. Por esa razón también el Señor decide un poquito allí apartarse y dirigirse a zonas más un poquito tranquilas donde no hayan estas amenazas. Ocurre un hecho que allí pone también encreciendo o alimenta el egoísmo, el orgullo de aquellos religiosos, es cuando Herodes decide matarlo, decapitar a Juan el Bautista. Eso es como que marca una importancia de parte del Imperio Romano de exterminar todo aquello que trate de ser una amenaza para el Imperio Romano. Entonces, los judíos, los sacerdotes, los religiosos, los fariseos, los saduceos, podían tomar eso como una alimentación en darle un justificativo de aprenderlo a Jesús. Ustedes en San Juan 11 van a leer que cuando Jesús sabe que antes de que llegue la Pascua, ya estaban armando todo un complot. Ya se había divulgado, allí no existía el WhatsApp ni nada de eso, pero ya se había divulgado que si alguno sepa dónde está Jesús, inmediatamente llevarían una orden de arrestarlo y ponerlo bajo jurisdicción del Imperio Romano para ser sentenciado y para ser dado por muerto. Entonces, por eso Jesús decide alejarse de los dominios de Herodes ahora, de Galilea, y se va allí, ¿no?, a una región donde está el tetrarca, o sea, un gobernador llamado Felipe. Entonces, cuando Jesús llega a este lugar, vienen los discípulos de Juan el Bautista y le informan que Juan el Bautista ha sido decapitado, había sido dado por muerto por orden de Herodes. Entonces, Jesús entiende que ese es el momento de un poquito enfocarse, como dije anteriormente, más hacia sus discípulos y prepararlos y buscar un ambiente más relajado, no estar bajo presiones de amenaza. No es que el Señor sea cobarde, usted me hago explicar esto, ¿no? Sino que está preservando el propósito para lo cual vino, para el momento y la hora señalada. Entonces, pero fíjense lo que hacen lo que son las multitudes. Jesús se va a este lugar, a un ambiente, con la finalidad de descansar un poco, con la finalidad de atender ahora la necesidad de sus discípulos, de suministrarles un carácter a través de la palabra, de la fe, pero las multitudes no se quedan quietas. Aquellas multitudes que habían sido impresionadas por el poder que operaba en Jesucristo, deciden no perderle el rastro al Señor. El Señor se va a la otra punta y cuando el Señor llega, encuentra que todas esas multitudes que estaban allí atrás, ahora están ahí esperándolo. Entonces, estas multitudes, no sé cómo lo hicieron, pero se movilizaron, llegaron rápido y allí, en el otro lado del mar de Galilea, cuando Jesús llega con sus discípulos, se encuentra con toda esta gente. Me parece que tu cara la he visto antes, me parece que a vos también. No hice un milagro, me imagino una escena de este tipo, ¿no? Como que ya, que ya los había visto. Y aquí donde se produce un milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Tanta era la multitud, tanta era la gente que lo seguía, que la gente se olvidaba de atender sus necesidades físicas, su alimentación sobre todo. Era tanto el entusiasmo, la motivación. No se querían perder nada. Igual que ahora un poco, ¿no? Hoy muchos no se quisieron perder esta clase y otros dijeron, bueno, total la recuperamos, total está filmando, está grabado. Ya me va a tocar a mí y le va a tocar a usted también por ahí. Bien, entonces se produce por primera vez este milagro, porque 2 veces ocurrieron un milagro de este tipo, ¿no? De la multiplicación de los alimentos. Ahora, dentro de este milagro no solamente vamos a ver una multiplicación, sino vamos a extraer unas interesantes, importantes enseñanzas o lecciones para nuestras vidas. ¿Le gustaría aprender qué lecciones sacamos de este milagro? ¿Sí? Bueno, entonces esto me da pie a seguir. Si no, cerramos acá y nos vamos todos. Primero, fíjense en que Jesucristo se retira y busca un clima relajado, un clima tranquilo, a estar con sus íntimos, sus discípulos,
tratar con ellos cara a cara, explicarle todas las cuestiones del reino de Dios, de lo que va a venir sobre su vida. Y uno, si fuera humanamente allí una persona que razone y piense humanamente nada más, tendría lo justificativo para decir, no quiero drama, no quiero problema con la gente, he venido a este lugar para descansar, para estar tranquilo, como pasa a veces nosotros cuando uno se toma unos días para las vacaciones. A mí me pasó una oportunidad que voy no sé a dónde, a la loma del no sé dónde, y me voy, me establezco, armo todo, estoy contento con mi esposa, por fin, las vacaciones, lindo, estoy preparando algo para comer, ahí parrillita por medio, fuego, asadito, y se me acerca una persona. Y digo, bueno, está un poco solo, no había mucha gente en el lugar de turismo, era con mi esposa y el señor este. Y veo que se me arrima de la otra punta, se me viene acercando, y yo decía dentro mío, Señor, ¿qué será este hombrecito que viene a buscar? Entonces me viene a pedir fósforo, me viene a pedir que sea un pedacito de carne. Buen día, perdón, ¿usted es el pastor Víctor? Ay, me prepara el Señor, consejería, liberación, sanidad, qué sé yo, qué será. Y es como que un poquito te molesta, ¿sí o no? Y fíjese que el Señor, al ver las multitudes que estaban ahí, no dijo, no, pero ya basta, si ya los atendí del otro lado, ya les hablé, ya les prediqué, ¿qué vienen a hacer aquí? No, el Señor no hace nada de eso. El Señor no se perdió el enfoque, aunque estaba cansado, tensionado, presionado por la amenaza y por la tanta cantidad de gente y presionado por la necesidad de una vez por todas sacar toda la riqueza de la revelación y de la palabra a sus discípulos, se encuentra con este problemita, pero Él a todo problema lo transforma en una bendición. Esa es la característica de Jesús. Entonces, Él no pierde el enfoque, no piensa en sí mismo, como a veces nos pasa a nosotros, que pensamos más en nosotros mismos, sobre todo a las 11 de la mañana, a las 11 de la noche, 12, te llaman por teléfono. Una oportunidad sonó el teléfono a las 3 de la mañana, un misionero me llama de la otra punta del globo terráqueo. Lo que pasa es que aquí son las 3 de la tarde, le digo, acá son las 3 de la mañana. Le digo. Entonces, Él no pierde el enfoque, Él no es egoísta, Él no está diciendo, no, yo necesito, es ahora mi tiempo, no, sino que lo mueve la compasión hacia la gente, lo mueve la necesidad de que la gente salga totalmente satisfecha y sus necesidades sean suplidas, porque para eso vino al fin y al cabo. Entonces esta es la primera lección que tenemos que un poquito tener en cuenta y aprender, que si queremos servir al Señor, vamos a encontrar momentos donde necesitamos relajarnos, necesitamos un poquito decir, ay Señor, que venga una brisita suave, fresca en este día de calor, que venga un trago largo allí, que tenga esto y que me venga y que, ay Señor, mis piecitos en el agua, en la playa, en la agua turquesa del Caribe, y te aparezca allí, ¿no es cierto?, una persona con alfolí, dice, ¿va a poner la ofrenda? Entonces, a veces esas cosas suceden para el Señor saber dónde estamos enfocados, dónde está nuestro corazón, si mira el reino y mira a la gente o estamos mirando hacia adentro. En segundo lugar, el milagro también nos está enseñando, y más que enseñando, nos revela en sí mismo el milagro que se sucede, que aquí el Señor actúa y el Señor procede a hacer este milagro con el poder creador del universo, fíjense. Aplica, es decir, aquel poder que formó los cielos, la tierra, los pastos, los árboles, los animalitos, los pajaritos y la Adán y Eva, ese mismo poder ahora está allí saliendo de Jesús a través de una actitud donde lo imposible, ¿no?, que los panes, que una materia como pan y peces se entren a multiplicar. Es decir, que lo que Jesús está haciendo está mostrando y poniendo en evidencia que el mismo creador que hizo todo el Génesis, el que fue, ahora también es. Eso está enseñando este milagro. Bien. En tercer lugar, a sus manos llega una viandita, llega un canastito, llega un envoltorio con cierta cantidad de panes y cierta cantidad de peces. Entonces, ante una vista y un análisis humano, como dijeron los discípulos, mas esto que es para tantos,
Y aún el dinero que hemos recolectado y que la gente ha ofrendado, que es suficiente, no alcanzaría para comprar semejante cantidad de pan o peces para alimentar una multitud como de 5.000 personas. Entonces este milagro enseña algo interesante, ¿no? Que aunque a las manos de Jesús llega algo que parece muy poquito para tantos, esta medida, esta capacidad de alimento, que aunque se vea como algo que no tiene sentido, como algo ridículo, como algo insuficiente, porque a veces necesitamos ayuda, a veces queremos actuar, a veces queremos nosotros hacer algo en beneficio de la gente y a nuestra mano llega apenas un puñadito de no sé qué cosa y decimos, no, ¿te estás burlando de mí? No, fíjense que el Señor toma esta cantidad tan poquita y lo transforma en una bendición. Por eso Él cuando toma los panes y los peces, mira para arriba y dice, te alabo Padre y te doy gracias, bendigo y alabo tu nombre. Enseñanza. Querido, tenemos que aprender a nosotros a valorar los recursos de esta tierra, los recursos que la gente nos trae en nuestra mano, aunque parece muy poco para tanta necesidad, nuestras manos siempre deben tomarlo como una bendición. Amén. Entonces lo que usted tiene es una bendición. Y no andemos en la vida quejándonos y quejándonos. Ay, no alcanza, es que no me alcanza. Que llegó a mitad de mes. Si usted y yo y todos juntos entenderíamos que todo lo que llega de cualquier lugar parece algo insignificante y a simple vista, esto no me va a permitir ni siquiera comprarme medio criollo o media factura. Usted tómelo como una bendición y va a ver cómo eso se va a entrar a multiplicar. Entonces ve a sus hijos como una bendición, ve al esposo que tiene como una bendición. Este viejo que ya me tiene harto, no. Esa que se pasea por los aires en escoba, por no decir el nombre directamente. Y así, ¿no? Estos chicos son terribles, y ponemos ahí mala cara y mal gusto. Entonces, veámoslo como una bendición. En cuarto lugar, el milagro nos quiere enseñar que el fruto de la multiplicación no es tan solamente que Jesús haya tomado esta cantidad minúscula de alimento, sino que el milagro se produce porque también los discípulos participan y colaboran con el Señor. Queridos, nosotros somos colaboradores de Dios. Amén. Somos colaboradores de Dios. Somos hijos de Dios, formamos parte de un equipo que recibimos de parte del Señor, recibimos de Él lo que nos da, nos brinda. Y nosotros vamos a ver una vida que se proyecta en generar milagros sobrenaturales cuando entendamos que no estamos para rivalidad, para competir con este, ni competir con aquello, ni para ver a este más importante que el otro, ni tampoco que este lo hace mejor, que este predica lindo, que este tiene más unción. No sé de dónde sacan los cristianos un aparatito que mide el nivel y el grado de unción de los pastores. Porque, bueno, no sé, algunos porque grita más, otro porque no sé qué cosa dice, otro porque se mueve y hace cosas raras. Y el que está serenito, tranquilo, hermano, Dios los bendiga. No, este está frío, está muerto, necesita que el Señor lo toque, que lo levante. No tiene nada de unción. ¿Quiénes somos nosotros para andar midiendo la unción? Entonces somos colaboradores. Dios nos necesita a todos. Si hay algo que la gente necesita es que usted tome lo que el Señor le da y cuando usted lo da con gozo, con alegría, usted lo sirve, lo hace con satisfacción de agradarlo, de honrarlo, de gratificarlo al Señor, allí usted va a ver el milagro de la multiplicación. Porque sabe lo curioso que el Señor tomó estos panes, peces, dio gracia y se lo dio a los discípulos. Y cuando los discípulos lo reparten, se entran a multiplicar. Interesante. Es decir, que Dios nos necesita. Todos somos importantes. Todos, por eso dice la Biblia que Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina.
Y no quién canta mejor, quién es este, quién el otro. Porque por ahí nos entra un poquito la onda y el espíritu de las multitudes. ¿Quién es el más famoso? ¿Quién es el más público? ¿El exitoso? Un día estaba en una iglesia y llegué temprano y estaba parado en la puerta y todavía estaba la puerta cerrada. Y entraron, llegaron los hermanitos y me saludaban, Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Hermano, me decían, yo les saludaba. Llegó uno, pasó al lado, me miró así. Yo le digo, Dios les bendiga. Dios le bendiga. Va, le pregunta al otro, ¿y este quién es? Y me reía, me causó gracia, me causó gracia. No dije yo, Señor, partile la cabeza con un rayo, que se lo trague la tierra. No, porque eso hace ver qué es lo que hay en tu corazón, si hay idolatría. Porque todos, en cierto modo, venimos. ¿Cuántos ex católicos hay acá? Uf. ¿Sabe que el problema de esta religión es que nos plantó tan fuertemente el espíritu idolátrico? Y la idolatría tiene este problema, es muy manipuladora. A veces seguimos con ese espíritu, no arrodillándonos ante una virgen, un santo, ante San Velar, San Víctor, Mijaleco, San Sergio Velar o San no sé quién, y le prendas vela, pero a veces nos arrastra un poquito ese espíritu de quién es el que más tiene capacidad. Aunque Dios da la capacidad, pero no debemos medir, todos somos participantes. Dios puede usar lo más insignificante de nuestros recursos para producir multiplicación cuando le servimos y entendemos que somos sus colaboradores. Amén. Disculpen, eso me pasa por no toser antes. Bueno, el milagro también está reflejando un mensaje profético. Hay un cuadro profético acá. ¿Cuál es el cuadro profético? Ese pan que Jesús toma en sus manos es un poquito la figura del pan de vida. Un pan de vida, un alimento que no tiene con solamente llenar la pancita, sino también un alimento que quiere llenar el espíritu de la gente. Entonces, ese pan de vida, esa palabra que usted recibe, aquello que el Señor le da, cuando viene al instituto bíblico, a la iglesia, usted recibe esa palabra, debemos entender que esa palabra después nosotros la vamos a llevar a la necesidad de la gente y eso va a hacer que en manos de los seguidores de Cristo, cuando nuestro enfoque es satisfacer la necesidad espiritual, el hambre espiritual de la gente, eso va a producir una gran multiplicación también. Sí, un caramelo. No está envenenado, ¿no? No. Gracias. Ustedes saben que uno de los errores que cometen los predicadores es respirar por la boca. Y no hay que respirar por la boca, sino por las fosas nasales. Yo cuando empecé a predicar me quedaba afónico. Sí, también fernet con coca, cualquier cosa. El Señor dice, todo lo que te pongan adelante, hace como la samba, adentro. Acá hay un vaso, acá hay. Gracias, ahí nomás, no. Gracias. Son buenitos ustedes, ¿no? Me van a malcriar y voy a querer venir a dar clase en enero también. Bueno, sigamos con caramelo en la boca tipo Kiko, ¿vio? Este milagro también nos enseña que cuando los recursos humanos no son suficientes para la gente, todo lo que recibe la iglesia como aporte, como recurso, no solamente recursos espirituales, sino recursos para asistir la necesidad social de la gente. La iglesia se transforma, hace que todos esos recursos se transformen en una bendición para la gente, donde yo creo y estoy seguro que
cuando los organismos agoten sus recursos, los únicos que van a tener los recursos necesarios y suficientes para toda la necesidad de la gente va a ser la iglesia de Cristo. La iglesia se está preparando para eso. Entonces, y que la iglesia es como esa especie de reserva que Dios está allí cuidando y guardando para que cuando todo se agote y todo se acabe dentro de la iglesia, los recursos no se van a agotar. Porque después del milagro, fíjese lo que sucedió, sobraron 12 cestas. Entonces, eso es una de las manifestaciones o de las evidencias que vamos a ver dentro de la iglesia. Y ustedes también lo van a experimentar en todos sus recursos. Si tienen un negocio, si tienen un salario, les va a alcanzar, les va a sobrar, pero no solamente para ustedes, sino para poder aportar y bendecir a otra gente. Fíjense en lo que pasó con la viuda de Sarepta. Se estaba por morir, ya no tenía que comer, estaba a punto de cocinar un poquito de pan con aceite y ponerlo en las brasas y comer ella y morirse con su hijito. Llegó el profeta y le dice, antes de que lo hagas, hacelo, pero primero para mí. Desenfocate un poquito de que eso es para vos y enfocate ahora que ahora Dios quiere tomar el control de esta situación que está allí queriéndote matar, secar, matar a tu hijo, matarte a ti y que se acabó la vida. Y ella así lo hizo, preparó la harina, preparó el aceite, hizo la masa, cocinó, se lo dio al profeta y la Biblia dice, y la harina nunca escaseó ni tampoco bajó el nivel del aceite. Había una mujer que tenía una terrible deuda, era esposa, digo era porque el esposo se había muerto, era de la escuela de los profetas. Entonces ella vino a buscar socorro, auxilio al profeta y el profeta dice, ¿qué tienes en tu casa? Un poquito de aceite tengo. Bueno, anda a tus vecinos, anda a tus amigos, anda a hablarle a todos los que están en la cuadra, la manzana, a todo el barrio y pedí para ti vasijas vacías prestadas. Cuando los recursos se agotaron, esos recursos en las manos de esta mujer viuda se iban a convertir en la fuente que iba a generar el dinero y los recursos y que nunca más iba a estar bajo un terrible espíritu de deuda, porque venían los cobradores y se llevaban a sus 2 hijos para cancelar la deuda, si es que la cancelaban. Amén. Entonces tenemos que entender que los hijos de Dios tenemos que tener buenas relaciones con los vecinos, con los del barrio, porque cuando los recursos se acaben y tengamos que ir a pedir algo que para ellos no les sirve, a nosotros sí nos va a servir. El milagro nos va a enseñar otra cosa, a través de las 12 cestas que sobraron. Los hijos de Dios, la iglesia, cada hogar, cada familia debe desarrollar capacidad ahorrativa. Hoy vivimos una vida donde todo se derrocha, todo se desperdicia. Tenemos un monto suficiente de dinero o algo, a ver qué me voy a comprar. Está bien, hay que comprar, pero antes hay que pensar, antes hay que calcular los gastos. No sea que cuando se empiece a edificar y no se termine, te entren a criticar diciendo, mira, este hombre empezó pero no pudo terminar, y ahí viene la vergüenza. O sea que este milagro tiene para hablar de ciencia económica, tiene para hablar de administración, de ahorristas. Entonces debemos también desarrollar una capacidad ahorrativa. La iglesia debe aprender a no malgastar los recursos, no malgastar el tiempo, no malgastar lo que en este momento tenemos a disposición. Debemos ser preventivos, debemos tener una mentalidad de ser buenos administradores de la gracia de Dios. A mí desde pequeño me enseñaron a ahorrar. En la escuela me acuerdo cuando iba, había una libretita donde comprábamos estampillas. Y ahí íbamos pegando estampillas de ciertos valores. Cuando terminábamos el primario, íbamos al correo central y nos retribuían el dinero al valor actual de la estampilla. Fíjese, qué interesante. Qué interesante.
Hoy con este sistema de tarjeta y todo, hemos embargado el sueldo por 10 años más o menos. ¿Sí? Ustedes saben que se demostró que mucha gente está en esta situación, ¿no? Bueno. ¿Qué hora es? Estamos todavía. Vamos a ver otro hecho que tiene que ver con el punto 2 del capítulo 3. Jesús camina sobre el mar. ¿Qué nos quiere el Señor ilustrar, enseñar? ¿Qué lección nos quiere brindar a través de este registro? Que de los 4 evangelios solo 3 lo relatan. Vamos a extraer lo siguiente. Primero, en San Mateo capítulo 14, verso 22, el Señor les señala, les indica, les ordena en cierto modo a sus discípulos subir rápidamente a la barca y dirigirse hacia la otra orilla. Y Él se iba a quedar a despedir la multitud. Entonces, esto lo que nos quiere primero hacer notar es que la multitud, a veces, si no la sabemos controlar y nos dejamos influenciar por el espíritu de la multitud, se puede transformar en la vida de los seguidores del Señor en una influencia dañina, negativa, si realmente no tenemos el carácter y la postura y no tenemos el enfoque correcto a través de la visión de Dios y a través del propósito de Dios. Debemos aprender como iglesia, como familia, como hijo de Dios, que las multitudes nunca deben ser el determinante de nuestras acciones. Bien que las multitudes, sus necesidades, sus problemas deben sacar de nosotros, tener compasión de ellas, pero nunca dejar manipularnos por las multitudes. Y esto lo tenía bien en claro el Señor Jesús. Entonces, ¿por qué razón el Señor les indica a sus discípulos en forma inmediata subirse a la barca y dirigirse a la orilla, pero sin su persona en la barca? ¿Cuál fue la razón? Justamente lo que estoy mencionando, que los discípulos no sean contagiados con el espíritu de la multitud, porque este contagio produciría o induciría a los discípulos también a entusiasmarse, a estar de acuerdo con las multitudes, a que Jesús debería aceptar la oportunidad que se le está brindando de ser reconocido como rey para encabezar una campaña contra el Imperio Romano. Vos tenés capacidad, mirá el poder de Dios, tenés influencia, la gente te quiere, la gente te ama. Así que, Señor, sería bueno. ¿Se acuerdan en una oportunidad cuando el Señor se transfigura y aparece Elías y Moisés? Y una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y ¡shum!, se disipa todo. El Señor viene y lo encuentra a los discípulos allí un poquito asombrados y le dice, Señor, ¿no quieres que hagamos 3 enramadas, una para ti y otra para los profetas, y nos quedemos aquí? Ustedes no saben lo que piden. Jesús se está dando cuenta que muchas veces la actitud de los discípulos está influenciada por el espíritu de las multitudes, lo que la gente reacciona por lo que ve, por lo que siente con los 5 sentidos. Entonces lo que Jesús trata de evitar, que ellos no decidan por lo que ven sus sentidos físicos, que no se desenfoquen, que no sean inducidos a tener un entusiasmo y este entusiasmo provoque a querer manipularlo a Jesús. En una oportunidad, 2 de los discípulos tuvieron una reacción también un poquito descolocada, por utilizar un término más vulgar. Fueron a un lugar y no fueron atendidos como se esperaba. Se enojaron. Le dice, Señor, los samaritanos de este lugar no nos quisieron recibir, no nos dieron ni un... O sea, como dice el cordobés, nos cortaron el rostro. Y si seguiríamos siendo cordobés, son unos pechos fríos estos samaritanos. Son unos muertos. ¿Querés que oremos y que del cielo venga un rayo y caiga, no sé qué, una centella y los cocine, los fulmine, los incinere a todos?
Y el Señor se dio cuenta que estaban influenciadas por la bronca, por la rabia que la misma gente y la multitud a veces expresa ante una rabieta, ante una indignación, ante un resultado negativo. Entonces el Señor les tiene que decir, ustedes no saben de qué espíritu son. Y a veces este espíritu que se genera en nosotros, no es porque somos malos, no es porque estamos ahí, sino porque las multitudes, porque lo de afuera, la presión de afuera, a veces cuando ocurren cosas sensacionales, hermosas, exitosas dentro del pueblo de Dios, que afectan a la multitud y la multitud está atenta para recibir. Entonces, le voy a contar la experiencia de un evangelista. Este hombre hizo una campaña y tuvo un gran éxito acá en Córdoba. Gente se entregaba a Dios, lo usaba en milagro, en sanidad. Entonces él decide irse, es invitado a una iglesia, a otra provincia, y él decide irse con todo este entusiasmo, este éxito, con toda esta impresión de lo que había logrado, de lo que había allí experimentado con el poder del Señor. Y se fue, y primer día de campaña y prácticamente casi nadie, segundo día de campaña 2 personas más, tercer día ya venían menos, cuarto día, una semana, ni un solo fruto. La gente que venía eran todos cristianos, creyentes de las distintas iglesias para conocerlo, ver lo que predica, que dice, ni un alma. Y él se quiebra y se pone a llorar. Le dice, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y el Señor le contesta, ¿acaso me preguntaste si era mi voluntad que te tenías que ir ahí? Fue movido por el entusiasmo del exitismo. Entonces, eso hay que tener en cuenta muchas veces, que nuestras actitudes, nuestras reacciones no deben moverse por los aplausos de la gente, sino cuando el cielo nos aplaude, cuando nos postramos, nos humillamos, nos quebrantamos y ante Dios le damos el honor y la gloria solo a Él. Amén. Bien. Así que Él, para que los discípulos no se vean tentados por este espíritu, por esa razón le dice, muchachos, rápido, suban hacia el barco y vayan para el otro lado. Nadie le preguntó qué vas a hacer, Señor, te vas a quedar acá, cómo te alcanzamos, cómo nos alcanzás después. Fue tan rápido, tan que no les dio tiempo a pensar y arrancaron y se fueron. Y él se quedó a despedir a la multitud, es decir, que Jesús tomó control de las multitudes. Los despidió a cada uno, muchachos, listo, se acabó hoy. Vayan cada uno de su casa, descansen, duerman, coman, sean felices. Mañana comienza un día, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Se fue la gente y él se fue a orar aparte. Se tomó el tiempo para fortalecerse. Si hubiera sido uno, uy, qué cansado que estoy, bueno, voy a dormir, descansar, comeré algo y no, él se fue a fortalecer y también a orar, posiblemente a interceder por sus discípulos, porque ya estaban en el medio del mar, azotados por una terrible tempestad, porque el viento era contrario. Otro aspecto de este pasaje, ya termino, es que sus discípulos se vayan ambientando a enfrentarse a algunos peligros sin contar con su compañía física. ¿No nos pasa a veces que nos sucede algo? Ay, ¿cómo no está el pastor aquí? O lo primero que hacemos, agarramos el teléfono a cualquier hora y llamamos al pastor. Porque es algo que está dentro nuestro. Queremos como por un instinto, nos impulsa a confiar en algo palpable, visible, algo que tengamos ante nuestros ojos. Entonces el Señor los manda solitos al otro lado con la finalidad de poder enfrentar ciertos peligros sin contar con su compañía, para que la fe de los discípulos esté puesta en el invisible Cristo, pero también presente Cristo. Amén. Es decir, que lo que intenta el Señor con esta actitud es que ellos desarrollen aquella fe por sí mismos, basados en lo que el Señor les habló, de modo que, ¿no es cierto?, es lo que un poquito dice la Biblia acerca de Moisés, que por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, sino que se sostuvo, ¿cómo? Viendo al invisible. Amén.